Pedro, después de todo lo que sabes, todo lo que has conocido, ¿dirías que estamos en un mundo de buenas personas o de malas personas? Pues en general yo creo que hay buenas personas, más buenas personas que malas personas. Lo que pasa es que no olvidemos que todos tenemos un trasfondo negativo, ¿no? Un trasfondo pues, de egoísmo, de emociones negativas. Pero en general yo lo que me he encontrado sobre todo a lo largo de mi vida siempre han sido principalmente buenas personas. También las hay malas y malísimas. Claro. Y gente que además que hace daño gratuitamente. Porque mira, yo puedo entender a alguien que dice, mira, si me apuras que robe por necesidad, que robe porque tiene que comer, ¿no? Yeah. Pero gente que simplemente hace daño por hacer daño, que destruye por gratuitamente, eso es lo que me parece intolerable, ¿no? Y es verdad que hay gente que además que no tiene ninguna empatía de ningún tipo con los demás, hemos de reconocerlo, y gente que además es incurable. Que tampoco nos engañemos. Cuando decimos que, por ejemplo, la prisión es para recuperar a esas personas de alguna forma, además de para castigarlas por el delito que haya cometido, pero hay personas que son irrecuperables. O sea, que tienen la maldad intrínseca, ¿no? en sus genes. Pero en general yo me he encontrado con gente buena, sinceramente. También es cierto que cuando tú haces el bien o procuras no hacer daño a nadie de manera intencionada, yo creo que al final eso también te termina beneficiando, ¿no? Sí. Eso hay un dicho, es el mundo a mi ver una pelota, rodando la bola, el mal que hacemos en cabeza ajena repercute en nuestro mal por carambola. Y yo creo que lo mismo exactamente, si hacemos el bien, termina repercutiendo también en nuestro bien, en nuestro beneficio por carambola. Y es verdad, y a lo mejor, fíjate, es muy curioso, yo me he encontrado a veces que a la persona que tú le has hecho el bien, a lo mejor no es la que te lo devuelve a ti directamente, pero te devuelve otra persona que a lo mejor te mantienes una relación normal, que tampoco es que le hubieras beneficiado de una forma especial, ¿no? Pero de una forma o de otra yo creo que lo compensa. Y luego también hay muchos dichos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, manos que no dais, ¿qué esperáis? Hay que ser generoso, hay que entregarte a los demás. Y al final eso también termina devolviéndotelo la vida, no tengas ninguna duda. Que a lo mejor es una forma de egoísmo positivo. Es decir, sí, yo intento agradar, intento beneficiar a los demás porque sé que de alguna forma también eso se me va a devolver, ¿no? Yo hace poco escuché una que es la almohada más cómoda que puedes tener es una conciencia tranquila. Sí, efectivamente. Mira, y para tener una conciencia tranquila también te voy a contar algo, si me permites, Juan, claro, que es el perdonarnos a nosotros mismos. Qué bueno. Porque yo creo que el perdón es fundamental, que en este mundo, queramos o no, el católico en el que vivimos, ¿no? Porque aunque seas o no practicante o vayas o no a misa, pues al final eso también está en nuestra idiosincrasia como pueblo, tenemos la gran virtud del perdón. El perdón a los demás, el que los demás te perdonen a ti, pero también el perdonarnos a nosotros mismos. Y porque creo que para acostarte con la conciencia tranquila debes hacer siempre ese acto de contrición de decir, oye, mira, pues a lo mejor que con esta persona no me he portado especialmente bien, o a lo mejor le he dado una voz, o a lo mejor lo que sea, ¿no? Porque muchas veces incluso hacemos daño de forma no intencionada. Y creo que también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos para dormir tranquilos. Hablabas antes de una cosa que me recuerda mucho al karma del budismo, de haz algo bien porque luego la vida te lo compensará de una forma positiva. Pero ya más o menos analizando el mundo, viendo, pues al final está claro, ¿no? Hay una chispa de bondad en las personas, pero luego ves conflictos, ves lo que está sucediendo ahora mismo en el Medio Oriente, ves cosas que están cerca, a unos kilómetros, y te echas manos a la cabeza y dices, ¿cómo puede ser que el mismo ser humano que vemos a 2 calles sea capaz de llegar a ese punto? ¿Cuál es la transición y el proceso que tú has visto en tu experiencia, lo que has aprendido, que hace que el ser humano llegue hasta ese punto? ¿Qué es? ¿Es el dinero? ¿Es el orgullo? ¿Qué es lo que lleva a que una persona normal como nosotros acabe llegando a la violencia extrema? Pues mira, Sergio, son muchas cosas. Lo primero es que todos somos esclavos de nuestras emociones, y hay quien es muy esclavo de las emociones negativas, de las envidias, los celos, la venganza, y eso es lo que nos lleva a las situaciones que nos lleva. Pero fíjate, antes, volviendo un poco a lo que antes me preguntaba Juan, quiero recalcar que es que el pueblo español en concreto es un pueblo bueno. Somos personas, en general, generosas, tolerantes, abiertas, solidarias, muy solidarias, sí, y sobre todo cuando nos comparamos con los demás. Y quiero además dejar bien claro que cuando aquí hay quien, incluso algunos de nuestros propios políticos, que dice que somos un país racista, y no lo somos. ¿Que hay actos de racismo puntuales y de xenofobia? Sin duda. Pero que el catalogarnos a todo un país como racista y xenófobo es totalmente injusto porque es falso. Cuando hay otros países de Europa que sí que son racistas y xenófobos, incluyendo con los propios españoles, ¿no? Y eso quiero dejarlo bien claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay, mira, por ejemplo, tú piensas que después de casi 1000 asesinatos por la banda terrorista, estos salvajes de la banda terrorista ETA, aquí no ha habido actos de venganza. Cuando todo esto lo comentas en otros países del mundo,
no se lo creen, porque para ellos la venganza es uno de los pilares de su vida. Sí. Entonces, claro, es que hablamos de ambientes distintos, de idiosincrasias distintas, de mentalidades completamente diferentes, de manera muy diversas de entender la vida, y nosotros tenemos unas muy particulares que nos hacen ser buenos, clarísimamente. Y la prueba está que raro es que vaya un español a cualquier parte del mundo y que sea rechazado por el hecho de ser español. Suele ser todo lo contrario, que te reciban con los brazos abiertos, cosa que no pasa con muchas otras nacionalidades, incluyendo con muchos otros europeos. Entonces, claro, eso ya marca una diferencia notable. Y luego es verdad que, mira, tú piensas que cuando empieza esa cadena de venganzas, de odios, de recelos, eso ya es imparable, efectivamente. Y eso, habrás oído a lo mejor comentar muchas veces que yo digo que no entremos en la dinámica de la guerra, porque es muy fácil encender el barril de pólvora que significa la guerra y muy complicado apagarlo. Y una vez que empieza, como sabes, he estado en las guerras, y como sabes, una vez que empieza, los animales, o sea, los hombres nos convertimos en verdaderas bestias salvajes, en animales. Y va peor, y cada vez va peor. Y es muy difícil luego de parar toda esa cadena. Entonces, no tenemos que empezarla nunca, jamás, nunca. Y aquí ya tuvimos la experiencia de una guerra civil, que es lo más terrible que hay, y no tenemos que repetirla bajo ningún concepto, por más que parece que hay políticos que se empeñan en ello, y mucho menos que nos quieran llevar a una guerra en Europa de la que no tenemos absolutamente ninguna necesidad. Porque es verdad que una vez que se empieza, es muy difícil parar. Y luego ya te digo lo mismo, piensa que cada pueblo tiene una mentalidad. Hay pueblos que son muy violentos, en esencia, muy beligerantes, muy belicosos, que parece que están deseando siempre entrar en conflicto, ¿no? Y además que, por ejemplo, respetan y valoran mucho más al líder fuerte, al líder carismático, que a lo mejor aquí nosotros en Europa pues hemos entrado en otra dinámica diferente. Entonces, claro, es que cada mundo es completamente diferente, no tiene nada que ver el uno con el otro. Pero en cualquier caso, es verdad que todos podríamos decir en general, una vez que entramos en esa dinámica, eso de los odios, las venganzas, las revanchas y tal, es muy difícil pararlo. Por eso tenemos que siempre, los que conocemos precisamente el horror de la guerra, tratar por todos los medios de evitarla. Una parte de este podcast va a ser orientada a las guerras y a entenderlas, los del pasado, para poder no repetirlas en el futuro, o al menos poder conocer los límites del ser humano en ese aspecto. Pero hablando de esto de venganza, todo el rato pensaba en el conflicto de Israel. Lo que está pasando allí es esto, ¿no? Es pura venganza de rencor del pasado. Nadie tiene razón. Todos están usando argumentos que son válidos para ellos, pero para el otro es otro argumento totalmente válido. Lo que tú has dicho, el barril de pólvora que no se puede apagar. En este caso, ¿cómo podría llegar a apagarse un conflicto de tanta historia, ¿no? Que estamos remontándonos ya hasta antes de Cristo, para poder saber esa Tierra Santa, qué es lo que sucede, de quién se merece esa tierra, cómo pararse un conflicto así, con todo lo que llevan de violencia encima ya de la mesa. ¿Cómo puede llegar a acabarse un conflicto como tal? Esas mechas no se apagan nunca, jamás. Siempre estarán vivas. Evidentemente, la única manera que habría de apagarla es acabar completamente con toda una parte, claro, porque si no, eso va a estar ahí. Claro. Tú piensas que además, si ya de por sí esto es complicado, aquí se mezcla un ingrediente en la coctelera que lo hace todavía muchísimo más complejo, que es la religión. Claro. Cuando tú entras y se mete la religión por el medio, se mete la fe, se mete el fanatismo, tú piensas que eso no tiene solución. Mira, además hay una frase que también suelo repetir mucho, que es que ni la inteligencia excluye el fanatismo, ni el fanatismo la inteligencia. Tú te puedes encontrar personas, y te habrás encontrado, y si no te las encontrarás a lo largo de tu vida, Sergio, que sean súper inteligentes, preparadísimas, con unos conocimientos amplísimos, carreras, idiomas, todo lo que tú quieras, y son verdaderos fanáticos. Y su religión es la única, la perfecta, y además todas las demás religiones deben ser poco menos que exterminadas, ¿no? Y te estoy diciendo, esto en todas las religiones. Es curioso, las religiones. Y en todas. Hay mucho fanatismo, que creen a pies juntillas que lo suyo es lo acertado, lo correcto, y todo el resto del planeta está equivocado. Que, por cierto, es un problema que solemos tener además los occidentales muy especialmente también. Solemos despreciar porque hemos pensado que nosotros ya habíamos alcanzado el cenit de la civilización y que el resto del planeta estaba equivocado, ¿no? Entonces, ya te digo que cuando tú metes ese ingrediente en la coctelera, muy complicado. Y además, una vez más, en lugares donde la venganza es uno de los pilares de su vida. Mira, eso ya lo vivimos, por ejemplo, en el tema de Afganistán. En Afganistán, sabes que están los pastunes, que los pastunes son más de 40 millones de personas, que están divididos además entre Afganistán y Pakistán, por esa línea de Urán que en su momento crean los ingleses, los británicos, para impedir la expansión del imperio zarista y que no llegara al Océano Índico. Y claro, ellos se rigen por un código ancestral que es el Pastunwali.
Dentro del Pastunwali está lo que se llama el Badal, y el Badal es la venganza. Significa que tú cada vez que estas operaciones que realizábamos de bombardeo, fuera con drones, con aviones o con lo que fuera, o con artillería, o con helicópteros, me da igual, tú cada vez que estabas matando a alguien de los pastunes, tú lo que estabas haciendo es enquistar el conflicto por siglos. Porque la persona al que la han matado o han injuriado de alguna forma, ofendido a un familiar suyo, está obligada a vengarse, pasen las generaciones que pasen. Claro. Yeah. Pero fíjate, Sergio y Juan, esto no os penséis que esto está muy lejos de Europa. En Albania, y luego recomiendo a vuestros queridos seguidores que lo investiguen si quieren, en Albania esto se da. Esto se da y es además uno de los lugares donde la venganza más ha calado en el sentir popular. Por eso te digo que es algo que para nosotros es algo casi impensable, lo mismo que para los demás es impensable que aquí no hubiera habido actos de venganza, pero para ellos es parte de su vida, una parte integral muy fundamental, ¿no? Entonces, cuando tú imagínate que eso, además se meten esos odios religiosos, claro, de una parte de ese mundo palestino, los más extremistas, como puede ser Hamás, que no reconoce al Estado de Israel, ni lo quiere reconocer. Pero por otro lado vemos las declaraciones, oye, prácticamente a diario, incluso de ministros del actual gobierno Netanyahu, diciendo auténticas barbaridades, ¿no? De que hay que exterminar a todos los palestinos, que hay que acabar con Gaza, que hay que desmontarla, que incluso, no solamente eso, sino que a ellos no les atañe el derecho internacional, que eso es para los demás, pero no para ellos. Wow. Es decir, ahí tenemos las declaraciones, ¿no? No me estoy inventando nada, evidentemente. Entonces, claro, cuando tú entres en esa dinámica de decir, porque yo practico una determinada religión, yo soy el pueblo elegido, unos y otros, yo soy el pueblo elegido, yo soy el que tengo la razón, mi religión es la que debe preponderar y además tengo la obligación poco menos, que es, por ejemplo, el tema de los salafistas yihadistas, de expandirlo por el resto del planeta, pues claro, ¿eso cómo lo paras? Evidentemente, la única manera, pues como pasaba en Afganistán, había dos opciones: o volvías a dejar a los talibanes en el poder o acababas con los 40 millones de pastunes, porque si no, aquello no iba a terminar. Pastunes, y te estoy diciendo, hay más etnias, evidentemente, ¿no? Pero los canales de donde habían surgido los talibán, principalmente. Entonces, claro, ¿cómo frenas eso? Eso es infrenable, es imparable. Mira, yo el tema de Israel, Palestina, con Gaza, lo he seguido durante muchos años y había un momento que ya me cansaba y digo, mira, lo voy a dejar porque es que esto es como cíclico. Esto no es de ahora. No, que vale, de hace muchísimos años. Que si la intifada, que si no sé cuánto, que si no sé qué, que si volvían, que si parecía que se apaciguaban, que si había un acuerdo de paz, que si no sé cuánto, que si los acuerdos de Oslo, volvían otra vez a las mismas. Digo, mira, lo he dejado de muchas conferencias en su momento, digo, voy a dejarlo de estudiar porque esto veo que no avanza, ¿no? No avanza. Es verdad que ahora estamos en una fase como que ya Israel está dispuesta a echar toda la carne en el asador y además lo que acabamos de conocer es que Donald Trump les ha autorizado a que ya tome todo Gaza, si es que queda algo todavía por terminar de destruir, de tomar, que lo tomen todo Una Gaza. pregunta, ¿por qué se meten estos países como Estados Unidos? ¿Son intereses económicos o por qué se meten ahí en medio? Hay muchos motivos. Piensa que Estados Unidos e Israel siempre han sido aliados, tanto el uno del otro como el otro del uno. Para Estados Unidos también le significa tener un punto de penetración en todo Oriente Medio, lo que significa Israel, ¿no? Para presionar de alguna forma también a los demás países árabes / musulmanes, porque hay mucha confusión al respecto. Piensa que no olvidemos que en el primer mandato de Donald Trump llevó a cabo los acuerdos de Abraham, que no significaban ni más ni menos que una serie de países árabes musulmanes reconocieran al Estado de Israel, que fue un gran avance en aquel momento, pero luego ha ido más allá, que si reconocer a los Altos del Golán como parte integral del territorio israelí, cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, una manera de implícitamente decir que la capital de Israel era Jerusalén, en fin, una serie de medidas que adoptó Donald Trump. Y luego también piensa que a él, por otro lado, le interesa también el apoyo de no solamente de lo que es Israel, sino de todo el mundo judío. No olvidemos que la mitad de los judíos de todo el mundo, que son muy pocos, estamos hablando de podemos ser unos 14 millones de personas, la mitad viven en Estados Unidos. Sí. La mitad viven en Estados Unidos, que se dice pronto, con lo cual ahí tiene una gran influencia. Y luego está el AIPAC, el gran lobby judío en Estados Unidos, que tiene una influencia determinante en la política de Estados Unidos. Tú fíjate que estos días Donald Trump, la administración Trump, está diciendo que cualquiera que critique o que se oponga a las medidas que está adoptando, incluso extremas, como estamos viendo, muy extremas, la administración Netanyahu, que se arriesga a que le impongan sanciones o a que no le den ayuda o a que, en fin, está coaccionando a otros países con tal de que por lo menos no critiquen a Israel, ¿no?
Entonces, claro, pues digamos que el beneficio es mutuo por parte de unos y de otros. Y esto no es de ahora, esto es tradicional. Es más, lo han hecho todas las administraciones, tanto las demócratas como los republicanos. Es cierto que con la administración del momento israelí estaba en cierto modo disgustada, entre comillas, porque tampoco es que le hubiera dejado de prestar apoyo con Obama, porque decía que no le prestaba tanta ayuda como le habían prestado otras administraciones republicanas. Pero con la llegada de Donald Trump ha quedado perfectamente manifiesto que ese apoyo está ahí y va a seguir. Estábamos hablando de los conflictos y de la naturaleza del ser humano, y a mí lo que me llama muchísimo la atención es, por ejemplo, ¿por qué se mete tanto la economía en un entorno tan humano? O sea, es decir, estamos hablando de violencia, de bombardeos, de conquista de aviones. Bueno, en el caso de Palestina, que también es una pregunta que luego hablaremos más en profundidad, ¿no? Israel está al lado, Israel es de las mejores inteligencias con la Mossad y todo el ejército israelí. ¿Por qué hay tanto interés económico detrás y qué papel ha jugado históricamente la economía con los conflictos de guerra? ¿Es verdad que muchas guerras han iniciado de forma forzada por un interés económico, de una materia prima como el petróleo o algo relacionado con esto? La economía manda. Y a partir de ahí tú piensas que los conflictos tienen todos muchas caras y muchas aristas. Pero la principal cara suele ser siempre la economía. Y en muchos casos es el único motivo por el que se ha entrado en la guerra. Hay muchos motivos, fíjate, hasta las guerras del guano, ¿no? Por el que se veía entonces para Bono. Por supuesto, todas tienen un componente económico. Tú piensas que, por más que digamos, es que se entra por fanatismo, se entra por, no sé, ¿cómo decirte? Por esa ambición de capturar más terreno, de conseguir más terreno, pero al final tiene todo ese componente económico. Si hablamos de terreno en la antigüedad, evidentemente era economía. Si hablamos de capturar personas, entonces era la fuente de energía, no había otra fuente de energía, eran las personas. Imagínate antes de la primera revolución industrial con el vapor. Que en el fondo el motivador principal siempre ha sido el dinero. Bueno, incluso aquí las guerras de religión en Europa, claro, que al final eran en realidad para quitarle las propiedades que tenían unas personas para dárselas, o para coger las otras, dárselas a otros, ¿no? Siempre, no tengas ninguna duda. Y todo siempre hay un componente económico, siempre, sea por territorio, sea por recursos naturales, de todas las naturalezas. Tú piensas que el mundo ha evolucionado con 4 cosas, podríamos decir, y sigue evolucionando de la misma manera. Fíjate que algo tan simple como eso, pero que se sigue aplicando. Lo primero, la voluntad humana, de querer progresar y de querer hacer cosas diferentes. Pero luego está los recursos naturales, los que fueran necesarios en cada momento, está la energía y está la tecnología. Pero ¿para qué te sirven los recursos naturales, la tecnología y la energía? Para generar riqueza. Claro. De una forma o de otra. Fíjate, y no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando en su momento, podía ser el hierro, o podía ser el cobre, o podía ser el caucho natural. Pero todo, al final, eran esos recursos naturales que hacían falta en ese momento. Luego cambiamos al carbón, al petróleo, al gas, a los generadores de electricidad, cuando pasaríamos a otro tipo ya de revolución. Pero al final es lo mismo. Es decir, la relación entre energía y recursos naturales siempre es lo mismo. Y luego, además, la tecnología. Pero todo eso que significa que el que tiene todo eso es el que va a producir en condiciones más ventajosas y acopar los mercados. Y entonces las guerras, claro que se hacen también por todas esas cuestiones. La gente no va a la guerra porque la guerra, siempre hay insensatos, ¿no? Pero la guerra siempre es incierta, no sabes si vas a ganar o vas a perder. Aquí, claro. Además, casi todos los que han empezado una guerra han pensado, obviamente, que la iban a ganar y además en poco tiempo. Y la inmensa mayoría se han equivocado, ¿no? Entonces te quiero decir, pero que siempre existe ese componente económico, siempre, absolutamente, porque esa es la gran ventaja, lo que te va a diferenciar de los demás. Tú piensas que, ¿qué significa la economía? ¿Qué significa el dinero? Que tú con ello puedes comprar bienes, servicios y voluntades. Claro. Es el dominio perfecto, es el dominio total. Esa es la realidad. Entonces, si tú, de una forma o de otra, eso, o bien en su momento era territorio, porque conseguías campos de cereales inmensos, o bien recursos hídricos, también relacionados con la agricultura, con el territorio, o bien eso, lo que te decía, personas que tú esclavizabas de una forma o de otra para que te sirviera, obviamente, pues para generarte mayor riqueza, ¿no? Era la energía del momento. Y todo lo demás igual. Y claro que ha habido guerras por el petróleo, como hoy pues hay guerras más o menos directas, pues por las minas de todo tipo, por todos los minerales que son absolutamente fundamentales para el desarrollo tecnológico. Claro. Por supuesto que sí. Es decir, nada es por azar ni por casualidad, ni mucho menos, y menos en geopolítica y en los conflictos.